Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo video. En este video les voy a hablar un poco acerca de archivos. Bien, van a ver que hay dos formas de guardar información dentro de un archivo. Ustedes pueden guardar información y que se guarde como un flujo de bytes, o pueden guardar información y que ésta se guarde como un flujo de caracteres. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que si yo guardo información como si fuera un flujo de bytes, van a ver que en el interior del archivo solo van a figurar unos y ceros. Y van a ver que para manipular un archivo escrito con flujo de bytes, vamos a utilizar las clases inputStream y outputStream. Bueno, por otro lado, si yo guardo información como si fuera un flujo de caracteres, van a ver que si yo abro ese archivo, por dentro voy a ver texto, ¿sí? Van a ver palabras, espacios, salto de líneas y demás. Bueno, para manipular un archivo escrito con flujo de caracteres, van a ver que van a tener que utilizar las clases FileReader, BufferReader, FileWriter y BufferWriter. Bien, ¿en qué casos utilizaría uno y en qué casos utilizaría el otro? Si yo tengo un sistema más abajo de nivel, van a ver que van a escribir archivos y guardarlos como si fuera un flujo de bytes. Porque para la computadora es más fácil leer bytes que leer caracteres. Entonces, si yo tengo un sistema bajo nivel, va a necesitar un flujo de bytes. Y si yo tengo un sistema más alto a nivel, por ejemplo, un sistema de comercio, en donde tiene ventas, artículos y demás, van a ver que va a ser más fácil que sea un archivo guardado con flujo de caracteres, ¿sí? Porque es más fácil para entender el usuario si yo les paso las ventas en un archivo escrito con palabras que en un archivo escrito con unos y ceros. Eso es obvio, ¿no? Bueno, eso para saber en qué caso se utilizaría uno y en qué caso se utilizaría el otro. En este caso nosotros vamos a trabajar solamente con archivos hechos con flujo de caracteres, ¿sí? Bien, bueno, y vamos a ver dos métodos, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo saber si un archivo existe o no? Porque tengo que saber si existe y si existe para saber si crearlo o no crearlo, ¿no? Si no existe, lo creo y si existe, entonces no lo creo, ¿sí? Bueno, lo repito por si acaso. Si el archivo no existe, entonces los tengo que crear. Y si el archivo existe, no hace falta que lo cree. Bueno, si yo quiero una función que haga eso, van a ver que voy a tener que importar, voy a tener que utilizar la clase file que se encuentra en el paquete java.io, ¿sí? Bueno, con esa clase file van a ver que yo puedo crear una instancia de tipo file. Fíjense que ahí estoy escribiendo file, archivo es igual a new file. Y en el constructor va a recibir la ruta. Fíjense que esta ruta puede ser absoluta o puede ser relativa. Absoluta es completa, ¿no? Toda la ubicación exacta donde está. C, dos puntos, barra, documents, etc. Y relativa sería la ruta dentro del proyecto. No hace falta que yo ponga la C, dos puntos, barra, documents, etc. Si es relativa, solamente tengo que poner en qué carpeta está dentro del proyecto. O sea, vos pones el nombre de la carpeta, barrita y el nombre del archivo. Van a ver que esa clase file tiene un método exist que te devuelve true o false si existe o no ese archivo. Bueno, y acá les traje cómo crear un archivo, ¿sí? Para crear un archivo vamos a utilizar la clase FileWriter. La clase FileWriter se encuentra en el paquete java.io y van a ver que cuando cree una instancia de tipo FileWriter le tengo que pasar la ruta en donde lo quiero crear, puede ser ruta relativa o absoluta, y un parámetro true o false. ¿Sí? Ese parámetro true o false te dice que si está en true, siempre va a ir agregando la información abajo, ¿sí? Abajo de lo que ya tenía.
Entonces, si el archivo tiene texto, abajo de todo ese texto le sigue agregando más texto que estoy agregando en este momento. Si ese parámetro está en false, lo que hace es cada vez que abra el archivo sobrescribe, borra todo lo que tenía antes y te copia la nueva información. Bueno, lo que necesito, además de una instancia de FileWriter, es escribir algo dentro de ese archivo para que lo pueda crear. Fíjense que escritura.write, en este caso le estoy pasando un vacío, un texto vacío, pero eso, bueno, significa que va a tener un texto adentro y lo va a poder crear. Bien, espero que les sirva. Eso sí, este método crea archivo lo hice yo, ¿sí? Y el método anterior que se llama existe también lo hice yo. Ustedes pueden hacer su propio método. Bueno, espero que les haya servido el video. Los espero en el próximo.